Estamos viendo en esta lección lo que estamos conociendo con el nombre de acentos, que se le ha dado ese nombre, teamín, los teamín en el hebreo. Y los acentos dijimos que pueden ser eh, clasificados de varias maneras. Una primera clasificación que dijimos fue que son los que son usados en prosa o en narrativa y los que son utilizados en la poesía. Los que son utilizados en la prosa son en 21 libros del Antiguo Testamento, ¿correcto? Recordemos que les decía que el Antiguo Testamento para los judíos solamente tiene 24 libros porque están unidos varios, ¿listo? Y los otros tres que son aplicados o usados en la poesía. Y en la poesía están los libros de Job, Salmos y Proverbios, según los judíos. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, tenemos que decir que esa es una primera clasificación. Los que se utilizan. Otra clasificación de los acentos es que se subdividen en prepositivos y pospositivos. Dijimos que los prepositivos son los que se colocan al inicio de palabra y los pospositivos son los que se colocan al final de la palabra. Otra clasificación podemos trabajarlo como los disyuntivos y los conjuntivos. Los disyuntivos son los que dividen palabras, que hacen las veces, por ejemplo, el coma, punto y coma, dos puntos, punto final. Esos son los disyuntivos. Y los conjuntivos, que son los que unen una palabra a otra. ¿Listo? Esas son algunas de las clasificaciones que hemos visto para los acentos. Y vimos también otras características de ellos, ¿correcto? Por ejemplo, vimos que toda palabra, absolutamente toda palabra, tiene, es un acento, ¿no? O dos acentos. Y hay que colocárselos. Dijimos también que esos acentos reciben el nombre de neuma. Los acentos en el griego se llaman espíritus. Y entonces son, digamos, también denominados de esa manera, neuma, espíritus, ¿correcto? Uh, y habíamos comentado que esos acentos se dieron con el ánimo de dividir los textos, lo que nosotros llamaríamos versículos, que quedaran de una longitud similar, aunque la verdad eso no se cumplió tan a cabalidad. Hay unos que quedaron muy cortos, pero eso sí, nunca de menos de 3 palabras es lo que se trabaja. Y que por eso, hablando de los géneros literarios legales, muchos de esas leyes, la prótesis quedó en un versículo y la apódosis en otro. Dijimos que el origen de los acentos pues no es tan conocido. Dijimos que el origen de los acentos no es tan claro, es más bien como oscuro, y que la invención de esos signos eh, es antes de la invención de los signos que representan las vocales en el hebreo, ¿ya? Es decir, que las vocales en el hebreo posteriormente se les asignó un signo, pero eso fue más tardío que los signos para los acentos. Y que el propósito de esos acentos es regular la modulación o la recitación o la entonación musical del texto bíblico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, también les dije que, reitero, hay una clasificación que pueden ser disyuntivos, conjuntivos, Tranquilo, profe. Que los acentos pueden ser disyuntivos o conjuntivos, prepositivos, pospositivos, en fin, esa es una clasificación que estamos trabajando. Y hablamos de algunos de esos acentos, por ejemplo, el sof pasur, hablamos que son esos dos puntos que vienen al final del versículo, que son una especie como de diamantes, por decirlo de alguna manera. Hablamos del siluj, que es una linecita
vertical que está justo antes de la terminación del versículo y que nos está mostrando cuál es la nota tónica, la sílaba tónica de la última palabra del versículo. Eso es lo que muestra el silug. Por otro lado, también vimos el adnaj. ¿Recuerdan el adnaj? Que ese adnaj es el que divide, por ejemplo, si es un texto poético, el que divide la poesía en dos hemistiquios. ¿Se acuerdan que hablamos del hemistiquio A, hemistiquio B? Correcto. Y hablamos cómo esos hemistiquios están divididos por el adnaj. ¿Listo? Y dijimos que tanto el silug como el adnaj son signos que indican que la palabra en la cual están ubicados hay que hacer una pausa. ¿Ya? Reitero, tanto el silug como el adnaj son signos que nos indican que la palabra en la cual están ubicados debe ser una palabra en la cual se coloca una pausa. Eso fue lo que dijimos. ¿Listo? Dijimos que el adnaj es un excelente instrumento para la exégesis y vimos algunos ejemplos de eso. Vamos a ver otro que se llama el Ole Be Ored. Ole Be Ored. Pero entonces permítanme, voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar entonces un nuevo signo. Ese signo se llama Ole Be Ole. Ole Be Yared. Permítame, comparto pantalla acá en el Salmo 24. Busquemos por favor el Salmo 24. Acá, Salmo 24. Nosotros ya habíamos hablado de que este salmo y todos los salmos tienen una parte donde en nuestras Biblias los salmos tienen un título y casi todos los capítulos de la Biblia tienen un título en negrilla. ¿Correcto? Recordemos que esos títulos no son parte original de la Biblia, son adiciones que se le hicieron después para intentar como explicar de qué se trata ese pasaje, ¿ya? Pero en el caso de los salmos es bastante curioso porque lo que está en negrilla, reitero, no es de la Biblia. Y abajo de los salmos, muchas veces en el título que se le da al salmo, en la parte de abajo está algo así como Salmo de David, Masquil de David, Mismor, etcétera. Eso, por ejemplo, en el Salmo 92, Salmo Cántico para el Día de Reposo. Esa frase que está ahí en letras cursivas, eso en el hebreo forma parte del Salmo. Forma parte del Salmo, es el versículo 1 muchas veces, o parte del versículo 1. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En español le quitaron eso, en las traducciones nuestras le quitaron eso, pero no es correcto, no es correcto. Entonces, mire lo que está pasando en el Salmo 24. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ¿cómo se llama este signo que vamos a ver? Ole Be Jored. Ole Be. Ole Be Yored. Así se denomina. Ole Be Yored. ¿Cuál es ese signo? Ahí en el Salmo 28, en el Salmo 24, está la palabra mismor. Mismor. Mire la palabra que está ahí. La segunda palabra. Mismor. La palabra que está ahí, la segunda palabra que está en el Salmo 24 es la palabra mismor. Y dése cuenta una cosa. Ahí en la
en la primera M está un acento que es así, ¿cierto? Como una especie de flechita mirando hacia la izquierda. Y en la parte de abajo de la palabra mismor está una cosa que es así, una línea oblicua. Dese cuenta. El acento del cual les voy a hablar en este momento es este acento de acá y este acento de acá. Son dos acentos. ¿Cómo se llama? Se llama Olé B Lloret. Olé B Lloret. Y es un signo combinado. Es un signo combinado, es decir, está compuesto de dos signos. De dos signos. Uno se coloca arriba, este de acá que se coloca arriba es el que se llama olé. Y este que se coloca abajo se conoce con el nombre de lloret. Olé B lloret. ¿Listo? El olé se coloca arriba y el lloret se coloca abajo, debajo de la consonante. ¿Qué pasa con ese salmo? ¿Qué nos quiere decir? Ese salmo es que ese signo, el ore beolet, ese signo equivale a nuestro punto y coma o a nuestros dos puntos. Reitero, equivale a nuestro punto y coma, equivale a nuestro punto y coma, o también equivale a nuestros dos puntos. ¿Listo? Punto y coma, que es esto de acá, o dos puntos, que es esto de acá. ¿Listo? Y fíjense la primera palabra que dice ahí en el hebreo, le David, mismor, le David. Recordemos que le David significa a, para o de. Entonces, le David, mismor. En otras palabras, lo que se debe leer es a David, coma, salmo, dos puntos. A David, coma, salmo, dos puntos. Porque en la palabra mismor que se traduce salmo está el olé, beolé, bellored. ¿Listo? El olé, bellored. Y por lo tanto, ahí se tendrá que colocar o dos puntos o punto y coma. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo, bueno, u otros ejemplos, de que los traductores no tuvieron en cuenta estos signos y la traducción resultó mal. Por ejemplo, en el Isaías capítulo 40, versículo 3, que creo que les había referido que en el Isaías 43 quedó mal traducido, porque no tuvieron, reitero, en cuenta este concepto acá. Isaías 43 dice, voz que clama, dos puntos, en el desierto, voz que clama, dos puntos, en el desierto preparen camino al Señor, y no como se tiene en la mayoría de traducciones, voz que clama en el desierto, dos puntos, preparen el camino al Señor. Ahí se cambia totalmente el sentido del texto, porque cuando se dice voz que clama en el desierto es como si la voz estuviera en el desierto, pero cuando se maneja de manera adecuada es voz que clama, dos puntos, en el desierto preparen camino al Señor. Y también se trabaja eso en el libro de Ruth, creo que es. En el libro de Ruth, en algunas ocasiones se trabaja, por ejemplo, ese concepto de que vos le dice a Ruth que a la hora de la comida, ven y moja tu pan acá. Pero hay otras versiones que dicen, le dijo vos a Ruth a la hora de la comida, ven y moja tu pan acá. Dependiendo dónde estén los dos puntos, se va a trabajar de manera diferente ese concepto. Lo que le estoy diciendo está en el libro de Ruth. Busquémoslo un momento.
el libro de Ruth, capítulo, creo que es capítulo 2, versículo 14, donde dice, en algunas traducciones lo tradujeron bien. Y vos le dijo a la hora de comer, dos puntos, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Hay otras traducciones que dicen, y vos le dijo, dos puntos, a la hora de comer, ven aquí, come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces ahí hay un cambio bastante interesante, ¿ya? Es muy diferente cuando le dice, cuando se coloca como si vos le hubiera dicho, y vos le dijo, dos puntos, a la hora de comer, ven aquí, come el pan, pero no fue así. Lo correcto es que diga, y vos le dijo a la hora de comer, dos puntos, ven aquí y come el pan. Entonces no es que vos la haya invitado a comer, es que ella estaba ahí cuando ellos estaban comiendo y cuando él la ve ahí es que la invita a que moje el pan. Ya, entonces, pero todo eso ¿por qué se da? Por no tener en cuenta, digamos, estos acentos que en este caso, estos dos acentos se llaman, en las clasificaciones que estamos viendo, este acento se llama disyuntivo. ¿Por qué disyuntivo? Porque separa palabras. Recordemos que los acentos disyuntivos separan palabras. ¿Listo? Los conjuntivos unen palabras. Y desde otra perspectiva, desde otra clasificación, les diría entonces que este acento de acá es prepositivo y este de acá es pospositivo. Prepositivo, ¿por qué? Porque está al inicio de palabra. Pospositivo, ¿por qué? Porque está al final de palabra. Entonces, fíjense cómo vamos viendo las diferentes clasificaciones que hay de los acentos y cómo se van cumpliendo, ¿no? Preguntas hasta el momento. ¿Tienes alguna Lo pregunta? correcto es a la hora de comer, ven aquí y moja tu pan en el. Sí, ¿Cómo es lo correcto? correcto es, permítame, vuelvo y la busco porque ya la había cerrado. Lo correcto es como está, ¿En la Reina Valera? es que en algunas traducciones está diferente, en el 2.14. Aquí en algunas Biblias dice, y vos le dijo a la hora de comer. Ahí están los dos puntos. Ven aquí y come el pan y moja tu boca en el vinagre. Esa es la manera correcta. Pero hay otras traducciones que colocan los dos puntos antes. Y vos le dijo, ahí colocan los dos puntos. Y vos le dijo, dos puntos. A la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Es decir, ¿cuál es la diferencia ahí básicamente? Que la segunda manera que estoy indicándoles es como si vos hubiese invitado a Ruth a comer. Ruth, te invito a comer, ven acá a la hora de la comida entonces y mojas tu bocado en el pan. Pero no, tal cual está en la traducción que es correcta, es que ella ya está ahí cuando ellos están comiendo. Y cuando él la ve, es que le dice, ven y moja tu pan. Entonces, es decir, no la está invitando, ¿ya? No la invitó, sino que ella está ahí y cuando está ahí, entonces él es que la invita ahí sí a mojar el pan, pero ella ya está en la comida, ¿sí? Entonces bueno, realmente este concepto no es tan importante, es un poco más importante el de Isaías 43, que le estaba refiriendo voz que clama, dos puntos en el desierto, y les decía porque el desierto es el lugar teológicamente más importante quizás que se menciona en la Biblia. Incluso creo yo que es incluso más importante que la misma tierra prometida. ¿Listo? Muy bien. Otro acento que nosotros conocemos mucho es el famoso metej, el metej. El metej es un acento que, cuidado, el metej no se puede confundir con, de pronto con con el silú. A veces la gente confunde el metej con el silú, porque son exactamente la misma lineecita. Colocamos acá metej. En el hebreo, ese
se escribe así, metej. Metej. ¿Y qué es el metej? Es una lineecita vertical, reitero, es idéntica al silug. Es idéntica al silug. Para poder saber cuándo es metej y cuándo es silug, hay que ver es la posición. El silug absolutamente siempre está dentro de la última palabra del versículo. Está unas sílabas antes del sof pasuk, es decir, de los dos puntos, lo que sería el punto final en el hebreo, que es una cosita así, y otra cosita así que son como dos diamantes, dos rombos, qué sé yo cómo decirle. El asunto es que es así. No es ni redondo ni cuadrado. Esto se llama el sof pasuk, ¿recuerdan? Sof pasuk. Y este es el final del versículo. Final del versículo. Y el metej, el silug, es lo que está antes del versículo, antes del final del versículo, antes del final de versículo. ¿Correcto? Antes del final de versículo. Y mire que es la misma, exactamente la misma lineecita del metej, pero resulta que el metej tiene una función diferente. ¿Qué es la función del silug? El silug, que es este de acá, silug, tiene la función de ¿qué? De indicarnos cuál es la sílaba tónica de la última palabra del versículo. Eso nos lo indica el silug, ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la última palabra del final del versículo? Pero el metej nos va a indicar aspectos, por ejemplo, ¿cuál es la adecuada pronunciación de una palabra? Entonces, a veces, por ejemplo, el sheva se lee y a veces no. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a indicar eso? El metej nos indica cuándo se lee o cuándo no. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A veces el sheva, por ejemplo, no se lee. Y eso es, digamos, como una piedrita en el zapato del estudiante que está aprendiendo cuando uno le dice, identifique el sheva vocálico y el sheva no vocálico de X palabra. Y entonces él está haciendo eso, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, permítame, abro un momentico acá. Miremos, por ejemplo, algo de lo que hace el metej. Aquí tenemos Génesis 1:1, Génesis 2 y Génesis 3. Ahí lo estamos viendo, ¿cierto? Mire lo que pasa, por ejemplo. Bueno, Breshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz, behaaretz haytat tohu babohu, behoshech al pene tehom berruach, Elohim era jefe al pene hamayim. Vayomer Elohim, Yehior Baihi Or, Baihi. Miren este metej que está acá. Aquí estoy hablando de la última palabra del versículo 3. Última palabra del versículo 3. Última y antepenúltima. Este metej aquí nos está mostrando dos funciones. Si estás viendo, infortunadamente no lo puedo porque el formato en el que trabajaron este PDF no me permite señalarlo. Pero aquí dice Baihi Gen. Perdón, Baihior. Y este metej que está aquí, Baihi, me está indicando dos cosas. Primero, ¿dónde está el acento de la palabra Baihi? Ahí en la yod, Baihi, ahí está el acento de esa palabra, en la yod. Y el metej me está indicando que ahí debe haber un acento. Pero también me está indicando una segunda cosa, y es que
el metec me está diciendo que ese cheva que está ahí no se debe leer. Reitero acá en esta palabra, que es la última palabra. Bueno, realmente son dos palabras, pero en el hebreo se unen por este makef de acá. Baihi or, Baihi or. Y ese metej, reitero, me está indicando uno, que ahí hay un acento, porque el metej indica el acento, eso es uno de los roles del metej. Y el segundo me indica que ese cheva no se lee, ¿ya? Entonces, y a veces ese mismo metej indicará que ese cheva sí se lee, pero en este caso no, en este caso no. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo, digamos el versículo 7, que eso es otra cosa, la última palabra del versículo 7, mírela acá. Baijigen, donde tengo el cursor señalando. Baijigen. Ahí otra vez ese meter está indicando que, cuidado, ahí hay un acento, ¿no? Por una parte y por el otro lado que ese cheva no se lee. A veces el estudiante lo lee y no, realmente no se debe leer. ¿Listo? Esa es una de las trabajos que tiene el meter. ¿Listo? Frente a otros trabajos que tiene que desempeñar. Muy bien. Ese es el meter. Entonces, ¿qué hace el meter? En algunas ocasiones frena una regla, ¿ya? Es decir, elimina X regla. En otras ocasiones, frena la pronunciación de una letra, de una palabra, de una vocal o de un cheva, lo frena. En otras ocasiones dice, hay que leerlo, ¿correcto? Y también lo que hace es indicarnos acerca de la pronunciación de la palabra. Ese meter nos indica cómo se debe pronunciar la palabra porque también cumple el rol de acento como tal. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, también ese meter muchas veces señala la división de las sílabas. Es decir, en muchas ocasiones ese meter dice, cuidado que aquí se divide una sílaba. ¿Listo? Se divide una sílaba. Por ejemplo, este de acá, miren este del versículo 11. Este de acá, de esta palabra que dice, la 1, 2, tercera palabra del versículo 11. Tatshe, tatshe. ¿Qué significa se mete acá? Nos está indicando que ahí es una sílaba que se está terminando, tat, tat, she. Entonces ese mete está indicando que ahí se corta una sílaba. ¿Listo? Ahí hay que hacer una división y por otro lado también hay que acentuar esa sílaba. ¿Listo? Tat, she. Muy bien. Ese en cuanto al dagesh. Ahora vamos a ver que otra... ¿Dagesh o metec? Sí, perdón, del metec, qué pena. El metec que Profe, estamos viendo, sí. profe, usted primero dijo que frena y las otras dos, ¿qué dice? Uno, que frena una regla, es decir, la elimina. Por ejemplo, ¿cuándo? Ah, Cuando a veces un cheva debería leerse y usualmente debería leerse, pero él dice no se lee. O a veces cuando no ajá, debe leerse, él dice sí, se debe leer. Esa es una manera. sí. Segundo, se utiliza para dividir las sílabas, como en el caso que le mostraba. Tercero, se utiliza como acento para colocar el acento de una sílaba tónica en el hebreo. ¿Listo? Pueden ser esos aspectos que hay que tener en cuenta ahí. ¿Listo? Muy bien. Listo. Porque la última dijo que señala la división de la sílaba. ¿Ese es 4? Muy bien. Entonces, sí, es correcto, esos 4. Ahora voy a buscar un texto bastante interesante. Permítame, lo voy a buscar. Es el texto de Isaías 39:2. Isaías 39:2. Permítame, lo busco y ese texto lo vamos a trabajar porque es bien interesante lo que nos presenta.
Si quiere, búsquelo por favor en el español y lo leemos en el español. Isaías 39:2. Listo. ¿Qué dice en el español, por favor? Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda la casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Permítame entonces trabajar el texto de Isaías 39. Estoy buscando, ahí estás viendo la Biblia en hebreo. Sí, señor. Estoy buscando Isaías 39:2. Aquí estamos en Isaías 59. Este texto es muy especial porque tiene una ¿El cantidad, niño? de acentos impresionantes. Isaías 39:2 tiene una cantidad de acentos muy, muy grandes. Y son acentos que dividen el versículo como lo hemos venido notando. Y que seguramente no lo tenemos en cuenta, no lo hemos tenido en cuenta hasta ahora. Está acá. Y bueno, empieza acá, se nos va a cortar un poquitico, pero ¿qué hacemos? Lo que leíste en el hebreo está acá, en el español está aquí en el hebreo. Vayismach Elegen Hiskiyahu. Voy a continuar leyéndolo, lo subo un poquitico. Ahí. Vayaren ed bed nejotot ed hakesef bed hasav bed hashamin bed hashemesh hatov bed kol bed kelaiv bed kol asher nimsach beotsogotai lo haya davar asher lo hare lo Geram Hiskiyahu bebeto utkol men shalto. Ahí está. Ahí termina el versículo 2. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver que en ese versículo 2 hay varios acentos. Y cuidado, hay unos acentos que se conocen con el nombre de disyuntivos. ¿Qué pasa con los acentos disyuntivos? Dividen las palabras. Pero a esos acentos disyuntivos les están al servicio de ellos, por decirlo de alguna manera, están al servicio de ellos otros acentos que se llaman precursores. Precursores. ¿Cuáles son esos acentos precursores? ¿Cuáles son los disyuntivos? Permítame, le hago acá una pequeña lista de los acentos disyuntivos que hemos visto. Los disyuntivos son los que hemos visto y que están acá en este versículo, ¿no? Los disyuntivos son el silug, coloquemos acá, disyuntivos. Está el silug, obviamente también está el sof pasur, ese es como el más importante de todos. Bueno, es uno importante, el sof pasur, que recordemos que es el final del versículo, ¿no? Final de versículo. Por otro lado está el silug. ¿Se acuerda qué es el silug? Es la linecita que está antes del final, antes del final del versículo.
No me detengo más porque ya había hablado de él. Está también uno que se llama segolta. Ojo con este. Segolta. Ahorita los vamos a revisar ahí en el escrito. El segolta es un acento, esta línea horizontal que voy a colocar acá, esta línea va a representar, esta línea segolta va a representar la palabra. Y este acento que estoy colocando acá está así. Está sobre la palabra y se llama segolta. Y hay otro que se llama shalshelet. Shalshelet. Ese shalshelet tiene esta forma. Está sobre la palabra y es como una cosa así. Esto significa cadena. Ahora se lo muestro ahora se los muestro en el texto que estamos trabajando. Por ahora les estoy diciendo de los acentos disyuntivos. ¿Qué son los acentos disyuntivos? Los que dividen las palabras, ¿correcto? Y le estoy hablando de los que se encuentran aquí en este versículo. Está el shalshelet y por otro lado está otro que se llama el sakef. Sakef. Ese sakef está por encima de la palabra, y es dos puntos así como si fuera un cheva, pero la diferencia es que está, reitero, encima de la palabra. ¿Listo? Sakef o sakef. Y a veces él viene así y a veces él viene de esta manera. Los mismos dos puntos, pero acompañado de una línea vertical. Y a veces también acá en este versículo hay uno que se llama tipja. Tipja. Ese tipja se coloca debajo de la palabra. Reitero, esa linecita que estoy colocando horizontal representa la palabra. Y ese tipja es una cosa así. Reitero, ahorita lo vemos dentro del texto. Y hay otro que se llama reviá. Reviá. El reviá, acá está la palabra. Y el reviá está encima de ella y es como una especie así como de rombito. Esos son los acentos con disyuntivos. Estos acentos son muy importantes. ¿Listo? Son muy importantes. Y al lado de esos acentos hay otros acentos que se conocen con el nombre de precursores. Precursores. Hay otros acentos que se llaman los acentos precursores. Nosotros fuéramos a enumerar estos acentos en cuanto a importancia en el texto bíblico, los enumeraríamos tal cual están acá. Este 1 como un acento muy importante, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estoy hablando de la importancia de esos acentos. ¿Listo? El sofpasug, el silug, el segolta, shalshelet, sakef, tipja, reviá. Estos serían los acentos disyuntivos más importantes que están en ese versículo que estamos revisando, Isaías 39:2. ¿Ya? Vamos a identificarlos en el texto. Vamos a identificarlos en el texto.
Pero fue una pregunta porque el Sakef tiene dos. Sakef, hay uno que se llama, como el que tiene la linecita, se llama Sakef Magnum o Sakef Grande. Y el que no tiene la linecita, sino que son solamente los dos punticos, se llama Sakef Parvum, Sakef pequeño, ¿ya? Entonces se presenta de esas dos maneras. Entonces, mire lo que vemos acá. Por una parte está el versículo, voy a volver a compartir pantalla. Ahí estamos viendo el versículo 39, ¿no? Aquí de pronto también falta un importante y es el adnaj. ¿Se acuerda cuál es la figura del adnaj? Ayúdame a buscar dónde está el adnaj. Ya. El adnaj es una cosita. Muy bien, miremos entonces el adnaj. ¿Dónde está el adnaj? Acá en esta palabra. Beotzrotai. Ahí está, ahí se divide, según los eruditos judíos, ese texto tendrá que ser dividido ahí. No lo veo, profe. Ay. Está esta palabra, esta de acá, la última palabra de la segunda línea. Beotzrotai. Eso es como básicamente como los tesoros de sus casas. ¿Te das cuenta el signo que está debajo de la taf? ¿Te das cuenta ese signo que está ahí debajo de la taf? Ese signo es el adnaj. Ese es el adnaj. Es una rayita. No, eso es como una cosita, sino que algunos la hacen de una manera y otros la hacen de otra. En algunos casos, marcadores. En algunos casos, lo hacen como así, que es la manera en que está aquí en este texto. Pero en otros casos la hacen así, que un poquitico más elegante, que es algo como así. Pero es como el mismo signo. ¿Ya? Ajá. Entonces, pero es lo mismo. Es lo mismo. Ese es el famoso adnaj. Entonces, lo que te quiero comentar es que ese versículo tiene esa grande división ahí. Adnaj, ¿cierto? Y luego de adnaj viene un segolta. ¿Dónde está segolta? Identifiquemos segolta ahí. Entonces, esa es la grande división del capítulo, del versículo ahí. Y luego hay una división un poco más pequeña. Es decir, el adnaj divide el versículo en dos grandes mitades. ¿Listo? Y luego, cada una de esas mitades es subdividida
a la vez por otros. ¿Cuáles son esos otros? El segolta, mírenlo acá. Infortunadamente, este se quedó, el versículo quedó dividido. Fíjense, la última palabra de la última línea. La última palabra de la última línea. ¿Ustedes están viendo el cursor que yo tengo acá? En la palabra Sí, señor. Hitzkiyahu. Hitzkiyahu es el nombre de Ezequiel. Recordemos qué está pasando en ese versículo. Perdón, de Ezequías. El rey Ezequías ha venido gente de Babilonia y él les ha mostrado todo lo que hay en la casa y todo lo que tienen ellos. Y después es cuando el profeta le dice, pues lamentable porque nada de eso va a quedar ahí, todo va a ser llevado a Babilonia. Y ese es el nombre de Hizkiyahu, Ezequías. ¿Listo? Si se da cuenta que en la última palabra, en la última letra, que es una Vav, que en este caso funciona como una U, ahí está el famoso segolta. Mírelo acá. ¿Cuál es el segolta? ¿Se acuerdan la vocal segol? Que es Sí, claro. Tres, son tres tres punticos. puntos, bien, que es una E. Dese cuenta que es como un segol, pero invertido. Por eso se llama segolta. Ese segolta ahí está dividiendo la mitad del versículo en otra mitad. O sea que ahí ya iríamos como en 4 mitades. Estaríamos dividiendo el versículo en 4. ¿Listo? Ese es el segolta. Y luego del segolta está una que se llama el Sakef. Sakef. Entonces, una de esas mitades está dividida. Todo esto que se ve acá, me dirán qué es todo esto. Todo esto que está acá, eso es lo que se conoce como el aparato crítico. Esto que está acá debajo del texto hebreo es lo que se conoce como la Masorá Magna. Esto es Masorá Magna, donde dice 9 10 3524 11 Cantares 2:10. Todo eso se conoce como la Masorá Magna o la Masorá Grande. Y lo que está más abajo, en la última parte de la página, donde empieza ese número 12, todo eso se conoce como el aparato crítico. Eso es especial para trabajar la crítica textual. Esta Biblia hebraica sugartensia con aparato crítico es especial para trabajar la crítica textual. Pero bueno, eso no nos está en este momento, digamos, interesando. ¿Dónde está? Les dije que la división, la segunda división era Segolta. Y después de Segolta está el Sakef. Identifiquemos dónde está Sakef acá. Mírelo acá, en la palabra Kelaiv. Kelaiv. ¿Están viendo el cursor dónde está? Kelaiv. Sobre la Lamed está un acento que parece un Sheva. Usualmente el estudiante pregunta, ¿y eso qué es? Eso se llama un Sakef. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Esos acentos sirven para ir subdividiendo los versículos y al mismo tiempo sirven para ir colocando musicalidad en las palabras. ¿En qué palabra hay un acento y en qué sílaba de la palabra está el acento? Y si es un acento que sube o que se modula la voz, ¿ya? O también hay algunos otros signos que muestran que la voz debe bajar ahí. Por ejemplo, como el siluk. El siluk muestra que la voz tiene que bajar, ¿ya? Entonces, todo eso son entonaciones del momento de la lectura de la Biblia, porque recordemos que la Biblia no se lee, la Biblia se recita, se canta. Por eso nosotros vemos muchas veces a los judíos recitándola de esa manera, ¿ya? Cuando sube, cuando baja, cuando se modula. Para eso son todos estos signos que estamos viendo. Entonces, el que está sobre la Lamed Profe. es un Sakef. ¿Qué vas a decir? Ujú.
Una pregunta, ¿ese Masorá Magna es como un pie de página o no? ¿O por qué se encuentra ahí entre los versos? Porque a veces los masoretas nos dejan una razón ahí. Los masoretas dicen, por ejemplo, esta palabra está cambiada o esta palabra se utiliza en X cantidad de versículos y los versículos en los cuales se utiliza son estos. Entonces la Masorá Magna nos indica en dónde están esos versículos o cuáles son esos versículos en los cuales se utiliza eso. Para trabajar esa Masorá Magna se necesita un libro especial. Yo lo tengo con muchísimo gusto, si quieres se lo pasa. Entonces, esa Masorá Magna lo que indica es que esa palabra con esas mismas características puede estar, por ejemplo, en la Biblia 10 veces. Y la Masorá Magna nos dice en dónde están esos 10 versículos, ¿ya? Eso es lo que hace la Masorá Magna. Lo que tú estás viendo en la parte izquierda de la palabra, en la parte izquierda de la página, se conoce como la Masorá Parva, Masorá Parva o Masorá pequeña, ¿ya? Y esa Masorá Parva está explicando las noticias masoréticas que están acá. Es decir, tanto la Masorá Parva como la Masorá Magna explican las noticias masoréticas que nos tiene el texto en cuanto a la crítica textual, ¿ya? Eso es toda una materia que se dicta en la universidad que se llama así crítica textual. A veces la he dictado también. Muy bien. Entonces está ahí este saque. Y Profe, perdón, profe, podríamos compararlo como en la Biblia Thompson, que están todos los versiculitos paralelos al que uno está leyendo. ¿Se podría comparar esa es con una muy buena esa pregunta. Esa es una muy Masorá buena Magna? pregunta. Se compararía en el sentido de que los versículos de la Biblia Thompson y otras Biblias de estudio lo que tienen son concordancias. Y las concordancias nos hablan de versículos que hablan de una misma temática o que tienen una misma palabra incluida todos. Estos también hablan de la misma palabra que está presente en todos los versículos de los cuales nos está hablando y que tienen una característica especial. Pero esa característica aquí en la Masorá Parva y la Masorá Magna no es una característica teológica, sino que es una característica en la escritura, puede ser, en la manera en que se escribió la palabra, esa palabra. Por ejemplo, date cuenta que aquí en la Biblia está el versículo 3, aquí al pie, a la parte derecha de la página, está el 3. Y antes de ese versículo 3 hay una lamed, ¿te das cuenta? Una lamed y esa lamed tiene un puntico arriba. Nos está indicando que en esa palabra es una hapax legómena. Y una hapax legómena es una palabra que se presenta solamente una vez en la Biblia tal cual está escrita así, ¿ya? Es una hapax legómena. En ese caso puede ser la palabra yaba, vayabó, esta primera de acá, vayabó, ¿listo? Esa es la noticia masorética que nos presenta. Por ejemplo, acá, en el versículo más abajo, donde está el versículo 5, en la parte de abajo hay unas letras del hebreo con unos puntos arriba. Eso indica que esos son números, ¿ya? Números. Es decir, que X palabra está en la Biblia 10 o 12 veces, ¿ya? Eso es lo que nos quiere indicar. Bueno, eso es toda una ciencia ahí. Muy bien. O sea, profe, perdón, Sí, sí, es cuéntame. como si fuera paralela esa palabra a la otra, como Sí, es que, algo así. Que tienen, en ya, conclusión, que son palabras que tienen algo de común la una con la otra. con la otra. ¿Listo? Algo de común. ¿Qué es ese común? Que están escritas de la misma manera, que tienen un signo especial, que son que, como le dije ahorita, es una hapax legómena. En fin, tiene varias circunstancias ahí.
Muy bien. Entonces, el Adná divide el versículo en dos grandes mitades. Luego, el Segolta, cada una de esas dos mitades, lo divide en otras dos, cada una de esas mitades. Y luego vienen otros signos de esos que lo dividen aún en partes más pequeñas. Por ejemplo, como el Sakef. Este Sakef que estamos mirando acá, el que le decía que estaba sobre la Lamed, aquí en la segunda línea. La palabra 1, 2, 3, 4, 5, sexta palabra, tiene una cosita que es como un cheva arriba. Eso se llama un Sakef y está dividiendo también en otras dos porciones más pequeñas esa mitad del versículo. En conclusión, aquí ya tendríamos 2 divisiones, 4 divisiones, 8 divisiones de un solo versículo. ¿Listo? Y hay todavía otro que se llama el Reviá. El Reviá, ¿cuál es el Reviá? Mírenlo acá. Reviá es un pequeño, le coloco yo, lo llamo así, pequeño diamante. Mírenlo acá. Está sobre la palabra Dabar. Busquemos la primera, segunda, tercera línea y en la palabra Dabar está ese Reviá. Está subdividiendo aún más el versículo. Está subdividiendo aún más el versículo. ¿Listo? Esos son los acentos que están ahí y que uno no sabe ni para qué son o por qué están ahí o cuál es la labor de ellos. Claro, la verdad tengo que ser honesto y decir que muchos de esos versículos no fueron, se olvidó ya el rol que tienen. ¿Listo? Se olvidó el rol que ellos tienen en el texto bíblico. Muy bien. Pero como le comentaba, aparte de esos acentos que se llaman disyuntivos, hay otros acentos que se llaman los ¿qué? Los precursores, que dividen o que acentúan las palabras de los versículos en unidades mucho más pequeñas. ¿Cuáles son los precursores que están acá en ese versículo 22? En ese versículo 2 del capítulo 39. Permítame, le hago una lista de esos acentos precursores. Estos son los disyuntivos que están en ese versículo. Ahora le voy a hacer una lista de los precursores que están en ese versículo. Ese versículo resultó ser muy interesante para intentar analizar estos signos, tanto los disyuntivos y ahora los precursores. ¿Cuáles son esos precursores? Hay uno que se llama tipha. Hay uno que se llama tipha. ¿Cuál es el tipha? ¿Qué hace? Esta es la palabra, esa línea horizontal significaría la palabra, y el tipha es una cosita así, una línea así. Ahorita lo vemos en el escrito. Permítame, dejo de compartir pantalla para que veamos mejor el tablero. Tipha. Hay otro que se llama sarka. Y sarka es, aquí tenemos nuevamente la palabra. La voy a hacer un poquitico más abajo esta línea que está representando la palabra. Y el sarka es una especie de S. Voy a intentar hacerla un poquito mejor. Es una especie de S que está sobre la palabra. ¿Cómo se llama ese acento? Sarka. Sarka. Y hay otro que se llama pashta. Pashta. Ese acento, aquí está la palabra, y el acento es una línea así. Reitero, ahorita la vamos a ver. Pashta.
Hay otro que se llama yetiv. Esta es la palabra y el yetiv está acá. Permítame, voy a cambiarles de color a esto para que nos quede más fácil identificarlo. La lineecita negra, reitero, estaría simbolizando la palabra y el acento nos estaría indicando en qué manera, en qué posición se encuentra ese acento. Si arriba o abajo de la palabra, si al inicio o a mitad de palabra, al inicio o al final de palabra. ¿Listo? Este se llama ¿qué? Yetir. Y hay otro que se llama tevir. Tevir. Aquí está la palabra y ese tevir es como una lineecita así con un punto adentro. Tevir. Hay otro que se llama Jeresh. O Geresh. Y esa es una cosita así, una linecita sobre la palabra. Reitero, se los estoy dando y ahorita los vemos en el escrito. Geresh. Hay otro que se llama Grashayim. Aquí está la palabra y él está ubicado son como dos líneas que están ubicadas sobre la palabra. Y hay uno que se llama paser. Nuevamente la línea horizontal que representa la palabra. Y él es como una especie de T, pero acostada, paser. Y hay otro que se llama paser gadol. Paser gadol. Esta lineecita horizontal significa la palabra. Y él es algo así. Una cosita así y otra cosita así. Paser gadol se llama. Y hay otro que se llama clichá. Y esta es la palabra. Y él es así. Clichá. Si nosotros siguiéramos enumerando estos acentos en orden de importancia, ¿se acuerdan qué número quedamos con los acentos disyuntivos? Quedamos como en el 7, ¿fue? Sí, señor. Estos seguirían en orden de importancia. Este sería como un 8, este un 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Reitero, si nosotros quisiéramos como darle un orden de importancia dentro del escrito a cada uno de esos signos.
Entonces tenemos que reconocer que hay unos más importantes que otros. ¿Listo? Miremos por favor esos acentos que están ahí en el texto que estamos trabajando, que es Isaías 39:2. ¿Listo? Ahí está. Isaías 39:2. Miremos dónde están cada uno de esos. A ver, ayúdenme a identificarlos. Por ejemplo, ¿dónde está el Tifja? Que sería el que sigue. Sacha, estoy en clase. El Tifja está debajo de la palabra. Por ejemplo, mírelo acá. Hay un Tifja en la segunda línea. La penúltima palabra. Nimsa. Nimsa. Debajo de la Tetzade hay una línea así, oblicua. Ese es el Tifza. ¿Y dónde está el Sarja? Miren el Sarja, ¿dónde está? Estoy subiendo. Estoy buscando el Sarja, a ver dónde está. Debe estar encima de la palabra y es como una especie de S acostada, por decirlo de alguna manera. ¿Ya lograste verla? A ver. A veces se esconden estos benditos. Muy bien, identifiquemos entonces el Sarja, pero lo que yo estoy viendo es una cosa bien interesante acá. El Sarja debería estar aquí en la segunda palabra. Dese cuenta entre la segunda y tercera palabra. Se ve que aquí hay como una especie de bastón, por decirlo de alguna manera. Ese ahí en otras Biblias es esto de acá, la Sarja. Entonces es bien curioso que lo cambiaron acá, el Sarja. Y eso me da pie para decirte que hay algunos manuscritos que cambian esos acentos. Hay algunos manuscritos que no tienen tanto en cuenta esos acentos y otros que lo cambian. De todas maneras, este acento, este sarjá, tiene esta manera, esta forma, y este sarká que está aquí también se llama sarká, pero tiene esa otra manera. ¿Listo? Es bastante interesante ese concepto. Ambos están sarká, por eso era que no lo encontraba de primera vista, porque yo estaba buscando, era el otro sarká. Ambos se llaman sarká, pero este tiene esta forma y el otro tiene la otra forma. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a seguir buscando otros acentos. Tiene también, aparte del sarká, Profe, es tarde. tarde. Sí. Wow, ¿ya se terminó? Sí.
Bueno, todos estos acentos entonces están acá. El yetiv, busquemos rápidamente dónde está un yetiv y para no dejarlo corto, el getiv, busquemos ese dónde está. Este es un tema bastante denso, pero lo que yo pretendo con este tema es que por lo menos sepamos de qué es que se trata, qué pasa con eso, de qué nos están hablando. ¿Listo? Es básicamente eso, porque a veces Excelente. usualmente el estudiante dice, ¿y eso qué es? ¿Y por qué está ahí? ¿Y qué significa? Entonces es Profe, básicamente eso, sí. hay uno que es como una bolita nomás. ¿Ese qué es? Eso se llama un ¿Es una bolita circelus, arriba? se llama un Ah, circelus. Ese circelus, como te había comentado, nos está indicando la noticia masorética. ¿Listo? La noticia masorética, es decir, qué, eh, qué cambios tiene esa palabra. Puede ser que en algún manuscrito diferente esa palabra haya sido cambiada. ¿Listo? O que se escriba de manera diferente. Todo eso nos lo indica. Y este otro círculo que está acá, que no es solamente el círculo, sino que está con una pequeña lineecita, es este de acá, míralo acá, como, el como un clichá. bombón. Sí, como un bombón, eso, el clichá. Y mire la palabra anterior, la uno, 2, 3, la cuarta palabra de la primera línea. Si ve que es como una especie le dije que una especie de T acostada, ese se llama paser. ¿Listo? Entonces, los acentos se subdividen para culminar esta parte. Los acentos se subdividen ¿en qué? En los que se utilizan en la prosa o los que se utilizan en poesía, ¿no? Esa es una Sí, primera señor. división. Una segunda división, los conjuntivos o los disyuntivos. Los conjuntivos unen dos o tres palabras. Los disyuntivos separan las palabras y tiene que ver, por ejemplo, con los disyuntivos, tiene que ver con nuestra coma, punto y coma, dos puntos, punto seguido, punto aparte. ¿Listo? Pero que hay otra manera también de clasificarlos que son los prepositivos y los pospositivos. Los prepositivos son los que se colocan al iniciar la palabra y los pospositivos los que se colocan al final de la palabra. Y también hay otra clasificación que son los famosos precursores. Los precursores son los acentos que tenemos que decirlo, los que son menos importantes en el texto, es decir, los que estarían al servicio de los disyuntivos, ¿ya? Los precursores son los que están al servicio de los disyuntivos. Y hay una cantidad de acentos. Por ejemplo, varios de esos los mencionamos. Yo les dije que había más o menos 48. Claro, varios se repiten en la parte en la parte de la prosa y en la parte de la poesía varios se repiten. Por ejemplo, el siluj está repetido en una y otra. El anaj, Ah, sí, eso le iba a preguntar. el anaj también se repite en una y otra. Permítame, dejo de compartir pantalla. Acá. Entonces, el siluj, por ejemplo, se repite tanto en prosa como en poesía. ¿Listo? El adnaj también se repite en prosa o en poesía. Aquí está uno que se llama shalshelet, que es como una especie de cadena. Esa lo borré ya. Está el Sakef, que lo vimos, está el Sakef Magnum, está el Revia, que también lo acabamos de ver. Uno que se llama Tipja, el Sarja, que lo acabamos de ver, el Pashta, el Jetib, está el Tevir, el Jeresh, Garshahin, está también el Paser Magnum, Paser Grande, Paser Pequeño, en fin, está el Muná, ¿cierto? Está el Mapaj, en fin. Esos son la cantidad de acentos que está ahí. Les enseñé los más Profe, ¿y importantes, esa pero hoja hay cómo, muchos cómo, otros. cómo la podemos obtener, esa La hoja? verdad es una separata que viene cuando se compra la Biblia hebraica Estugartensia. Cuando compré esta Biblia, ella viene acá. Lo que pasa es que yo la mandé a ampliar porque realmente es muy pequeña. Yo tengo la foto, se las voy a enviar ahorita mismo al grupo, ¿listo? Profe, Entonces, ¿era prepositivos y pospositivos? pospositivos. Y Prepositivos, los es, que se colocan al inicio de palabra, pospositivos, los que se colocan después de palabra. ¿Listo? ya, muy excelente, profe.
Estos son otros niveles, la verdad, esto a veces ni Sí, siquiera los traductores saben de este lo asunto. saben. Entonces, por eso se cometen algunos errores. Pero bueno, ahí vamos, ¿listo? Eso es lo que Profe, lo felicito.